Muy buenos días a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Matías Bram, coordinador de Alianzas y Asuntos Corporativos de Fundación Generación Empresarial, y les doy la más cordial bienvenida al cuarto y último módulo del curso Taller Práctico de Investigaciones Internas de las Empresas que hemos organizado entre FGE y el Estudio de Abogados Morales y Besa. Desde Fundación Generación Empresarial queremos partir agradeciendo especialmente la constancia y participación a lo largo de las últimas semanas de todos quienes nos han acompañado durante este tiempo, en el cual hemos recorrido juntos diversos aspectos de la gestión de investigaciones internas, ciclo que estamos cerrando hoy y en el que revisaremos la jurisprudencia y casos que consolidan todo lo aprendido durante las anteriores sesiones. Les recuerdo que esta reunión está siendo grabada y se tomarán capturas de pantalla que publicaremos posteriormente en nuestras redes sociales. Como hemos dicho en los módulos anteriores, en caso de que no quieran aparecer, pueden mantener sus cámaras apagadas y avisarnos para tenerlo en cuenta. Además, y por ser la última sesión de este curso, dejaremos en el chat un link al que podrán acceder también escaneando el código QR que se va a proyectar ahora en un momento en pantalla, que los llevará a un cuestionario de evaluación, el que les pedimos completar porque nos será de mucha ayuda para seguir mejorando. Aprovecho de contarles que, como cierre del curso, la próxima semana enviaremos por correo electrónico los diplomas de participación a quienes hayan cumplido con el requisito de asistir a al menos 3 de los 4 módulos de este curso. Para completar la información de cada uno de ellos, el mismo link de la encuesta, como les comentaba al principio, les pedirá el nombre completo que quieren que aparezca en estos diplomas, así que los invito a este rato de presentación a que puedan entrar, escanear el código QR, entrar a través del link que está en el chat y ir completando, respondiendo el NPS. Ahora sí, ya damos paso al cuarto y último módulo del curso, como decía al principio, que hemos llamado Análisis de Jurisprudencia y Estudios Relevantes sobre Investigaciones de Compliance y Laborales. Y para eso quiero dejar con ustedes a los 3 profesores que nos van a acompañar hoy, a los que ya hemos conocido en sesiones anteriores: a Diego Scherer, asociado senior de Morales y Besa y el encargado del área de Compliance de dicha oficina; a Cristian Cornejo, asociado senior también de Morales y Besa y experto en áreas de derecho laboral y seguridad social; y a Tomás Correa, asociado de Morales y Besa y experto en litigios penales y temas de compliance. Antes de comenzar, y como hemos hecho también en los módulos anteriores, les recordamos que durante el módulo pueden ir dejando las preguntas que les vayan surgiendo en el chat, las que serán respondidas al final de la sesión, y también ahora al inicio de este módulo van a ser respondidas algunas de las preguntas que quedaron pendientes también del módulo 3 que tuvimos el viernes pasado. Así que sin más que agregar, bienvenidos Diego, Cristian y Tomás, gracias por acompañarnos. El micrófono es de ustedes. Matías, muchas gracias. Como acabas de señalar, vamos a dar inicio a este taller, abordando en primer lugar algunas preguntas que quedaron pendientes de la sesión pasada, en la que tratamos temas prácticos asociados a los procedimientos de investigación en el marco de la ley CARI. eh, Revisaba todas las preguntas y la gran mayoría las contestamos en el módulo anterior, así que ahora vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Nos habían consultado acerca de si no se puede mostrar la denuncia al no encontrar evidencia, pero tengo más de un testigo y desvinculo por pérdida de confianza. ¿Eso es ético? A ver, eventualmente lo que se podría discutir luego en un juicio es si el despido ha sido justificado o no, más allá de si es ético o no, ¿ya? Voy a dar la mirada legal de esto. En casos en los que una persona que haya sido denunciada y que no se haya podido acreditar estos hechos, si a esta persona le es aplicable la causal de desahucio escrito del empleado, que es una causal bastante particular, que está pensada para cargos de gerentes, administradores, subgerentes que tengan facultades generales de administración, o cargos de exclusiva confianza, o sea, son las dos principales hipótesis del 161, podría eventualmente ponérsele término por aplicación de esta causal, pero no como una consecuencia de la denuncia que se presentó anteriormente. Aquí lo que podría eventualmente cuestionarse es si en definitiva el despido ha sido una represalia de este hecho, ¿ya? Eh, Así las cosas, habría que analizar el caso particular de si es aplicable o no esta causal para el trabajador que fue antes denunciado, y precisamente analizar si es que
la empresa estaría expuesta o no a que se considere que, en definitiva, el despido sigue siendo una represalia respecto a la denuncia o si es por aplicación específica de la causal de desahucio escrito del empleador. Tenemos también dos preguntas que las vamos a abordar con mayor profundidad en esta sesión, pero las voy a contestar de todos modos. Se refiere a, en caso de denuncias en contra de personal con facultades de dirección, por lo tanto derivación a la ADT, si no se tiene respuesta del organismo, de la Dirección del Trabajo, ¿qué se debe realizar? Y la otra es, ¿qué se hace en los casos en que la ADT no investiga? Detrás de estas dos preguntas está precisamente esta situación de inactividad por parte de la Dirección del Trabajo en los casos en que es dicho organismo el que debe llevar a cabo las investigaciones. Lo vamos a revisar en uno de los fallos que vamos a ver en esta clase, y lo que se ha resuelto por parte de Cortes de Apelaciones y por parte de la Corte Suprema es que la Dirección del Trabajo debe dar cumplimiento a los plazos de investigación, siendo estos plazos perentorios, plazos fatales de investigación, y en los casos en que esto no ha ocurrido, las partes intervinientes, incluso la propia empresa, estaría facultada para presentar un recurso de protección, bajo el supuesto de que la Dirección del Trabajo, de manera arbitraria y sin justificación alguna, no ha dado cumplimiento al plazo de 30 días de investigación. Entonces, es esa la opción o la alternativa que existe, porque entre otras cosas, ocurre que al no cumplir con este plazo, se extendería injustificadamente las medidas de resguardo, como también los problemas internos de clima laboral, que muchas veces se generan en este tipo de situaciones, y la incertidumbre de cuál es el resultado de esta investigación. Entonces, a partir de estos hechos es que se han preparado y presentado recursos de protección sobre estas materias. La siguiente pregunta también involucra a la Dirección del Trabajo. Nos consultaban de si nos llegan las observaciones de la ADT, ¿se da por entendido la aprobación del informe de investigación? Efectivamente, hoy esto ya se encuentra regulado expresamente en la ley, y transcurrido el plazo de los 30 días que tiene la Dirección del Trabajo para pronunciarse respecto al informe de investigación, 30 días hábiles, se van a tener por aprobadas las conclusiones señaladas en el informe de investigación. Esto es parte de las novedades de la ley Karin, porque con anterioridad solo se establecía para los casos de acoso sexual esta obligación de remitir las conclusiones, y siempre se debía esperar la respuesta de las observaciones de la ET sin que exista un plazo. Particularmente nos ocurrió en un caso puntual en que se demoraron casi un año en dar respuesta a las observaciones por parte de la Dirección del Trabajo. Entonces eso generaba esta situación de incertidumbre que extendía más de la cuenta el procedimiento de investigación. Hoy en día, este tema, como les digo, está resuelto, y si transcurren más de los 30 días, se dan por buenas las conclusiones del informe de investigación. Otra pregunta nos consultaba sobre una situación de acoso laboral, no sexual, en el trabajo. ¿Puede terminar en causal de despido? Sí, la respuesta es sí. Es más, específicamente en el artículo 160, número 1, se encuentra una hipótesis de término de contrato sin derecho al pago de indemnizaciones legales a causa de acoso laboral. Entonces, sí es posible el término del contrato frente a este tipo de conductas que se hayan podido comprobar en el curso de una investigación de acoso laboral. Así que sí, es una sanción posible de las que puede aplicar el empleador. Nos consultaban si se externaliza la investigación y, una vez concluida, el informe y los antecedentes deben quedar en poder de la empresa. Al externalizarse la investigación y concluir esta, generalmente los procedimientos de investigación interno de las empresas contemplados en el reglamento interno contemplan que el investigador debe remitir a la empresa el informe para que sea precisamente la empresa quien comunique a las partes que se ha concluido el informe de investigación
y sea la empresa la que remita estos antecedentes a la inspección del trabajo, ya que precisamente sigue siendo la empresa, no obstante ha externalizado la investigación, sigue siendo la empresa la responsable de gestionar esto ante la dirección del trabajo y asimismo realizar las comunicaciones correspondientes y luego aplicar las medidas disciplinarias que puedan corresponder a los trabajadores. Y finalmente nos consultaban si la ET desestima una denuncia de un trabajador en su examen de admisibilidad y luego el trabajador realiza la misma denuncia en forma interna. ¿Se debe investigar de todas maneras? Como lo comentábamos en la clase anterior, en el taller anterior, la empresa no está facultada para realizar un examen de admisibilidad y, con su mérito, desestimar alguna denuncia. En este tipo de casos, según la pregunta que nos han planteado, la empresa debe dar inicio al protocolo de investigación y no se puede eximir de ello, todo esto al momento de recibir la denuncia, por haberse presentado esta denuncia anteriormente ante la dirección del trabajo y que no se haya llevado a cabo la investigación. La empresa como tal no tiene esa facultad, esa potestad de no dar curso a las denuncias por determinadas circunstancias. Muy bien. Esas son parte de las preguntas que habían quedado pendientes en la sesión anterior. Hoy vamos a dar inicio a un análisis que pretendemos profundizar algunos temas puntuales, relevantes, respecto de materias jurisprudenciales que involucran tanto asuntos vinculados a la investigación interna que realizan las empresas en materias de compliance, como también en materias de ley Karin, ¿ya? Ese va a ser el enfoque. Vamos a analizar precisamente casos y fallos recientes. Son casos que por lo demás no involucran a nuestros clientes, sino que son casos que han trascendido a medios públicos, por eso los vamos a comentar particularmente en esta sesión. Y creemos que a partir de estos mismos casos exista cierto análisis y consideración para la aplicación propia que debe realizar cada empresa de sus investigaciones. Esto para que lo tengamos así en cuenta y en consideración. Tomás, si puedes partir con la siguiente lámina, por favor. Excelente, gracias. Sabemos que la ley Karin ya entró en vigencia hace poco más de un año y algunos tribunales ya han emitido pronunciamientos dando aplicación a la ley 21.643 y se han establecido algunos lineamientos de interpretación y aplicación práctica de esta ley. Vamos a analizar a continuación algunos fallos relevantes, considerando su contexto y las implicancias prácticas de cada uno de estos para que, como ya les dije, lo tengamos en consideración en las propias investigaciones que puedan realizar sus empresas. Como les anticipé, son casos que han trascendido medios públicos. Algunos de estos han salido en Diario Constitucional, en el Diario Financiero. Hemos de todos modos omitido la información relativa a las partes involucradas en estos casos y pretendemos darles un contexto general de la situación y luego ya la aplicación práctica que han planteado nuestros tribunales respecto a estas materias. Por favor, Tomás, partamos con el primero. Ya. Un primer caso corresponde a una sentencia que fue dictada en noviembre del año 2024 que precisamente nos da lineamientos importantes sobre en qué lugar puede ocurrir este tipo de conductas de acoso sexual. Porque en principio uno podría limitar la ocurrencia de estos hechos a un espacio físico laboral. Esto es, que ocurra en la planta, que ocurra en la oficina. ¿En qué circunstancias? ¿En qué horario? Esto es únicamente el horario de trabajo dentro de la jornada laboral. Esto correspondía al caso de el jefe de una minera que fue despedido sin el pago de sus indemnizaciones laborales por haber realizado tocaciones y comentarios de connotación sexual a una colega durante la celebración del amigo secreto
Sabemos que muchas empresas realizan este tipo de actividades generalmente a fin de año. Este era un evento social que ocurría fuera de la oficina. Entonces el trabajador fue despedido por estas conductas de acoso sexual. Luego, el trabajador demandó a su empleador por despido injustificado y daño moral. Eh, También reclamaba eh, el pago de las prestaciones relacionadas a estas y la vulneración de derechos fundamentales. El primer juzgado de letras del trabajo de Santiago le dio parcialmente la razón, rechazó la vulneración de derechos fundamentales, pero sí condenó a la empresa por el despido injustificado, y el sustento era que esto habría ocurrido fuera del lugar de trabajo y se ordenaba el pago de una millonaria indemnización. ¿Ya? Entonces el criterio del juzgado de letras del trabajo era que el despido era injustificado porque estas conductas de acoso sexual habrían ocurrido fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral. El empleador interpuso un recurso de nulidad, que es el recurso que procede contra este tipo de sentencias, un recurso que es conocido por la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago. Y este tribunal rechazó la sentencia, más bien revocó el fallo, anuló la sentencia y sostuvo en definitiva que el despido ha sido totalmente justificado, razonando lo siguiente, ya que independiente del lugar de trabajo, la conducta desplegada constituye un acto de acoso sexual, lo cual corresponde a una agresión que menoscaba la dignidad de la víctima. En consecuencia, dejó sin efecto la indemnización y el trabajador no recibió pago alguno por su desvinculación. ¿Ya? Este fallo es relevante porque nos da este lineamiento de que este tipo de conductas, el acoso sexual particularmente, no se encuentra limitado a un espacio físico y temporal, sino que en la medida en que un evento, en este caso un evento social que involucra a trabajadores, se realice y ocurra eventualmente una agresión de esta naturaleza, podría dar lugar precisamente a la aplicación de este tipo de sanciones. ¿Ya? Como sabemos, hay muchas de estas actividades que se organizan con motivo de la relación laboral, y es ahí donde también hay que ver la forma en que se vincula este nexo de que se trate precisamente de una celebración del trabajo. Hay ciertas áreas grises donde puede darse el caso, por ejemplo, de que una conducta ocurra ya en una cita personal de dos personas que forman parte de la empresa, pero que no guarde relación, como ese era en este caso, de una celebración del trabajo, sino que podría tratarse de una cita privada de dos personas. Quizás eso escapa del ámbito de protección del empleador, pero sí, en este tipo de situaciones, que era un after office o una celebración del Día del Amigo Secreto, sí existía esa relación entre quienes participaban, quienes estaban presentes y la actividad de índole laboral que se estaba realizando. Sigamos con la siguiente sentencia. Es lo que se relaciona con una de las preguntas que nos plantearon en el módulo anterior y corresponde al derecho que tiene el denunciado a conocer el expediente y el informe de investigación. Este corresponde a un fallo dictado por la Corte Suprema, asociado a una investigación realizada con motivo de una denuncia de acoso sexual que fue efectuada por la Inspección del Trabajo. Eh, para la preparación de la defensa, el denunciado solicitó copia de la denuncia y esto se le negó. Esto en principio fue un criterio inicial que han mantenido varias inspecciones del trabajo, y que solo comunicaba el resultado de la decisión final. En este caso, lo que hizo el denunciado fue interponer un recurso de protección, argumentando precisamente la afectación a su derecho de defensa y un procedimiento justo. La Corte Suprema terminó acogiendo este recurso y ordenó a la Dirección del Trabajo entregarle íntegramente el expediente y el informe de investigación.
sin perjuicio de que para mantener la reserva de ciertos datos personales y de los testigos principalmente y resguardar su identidad, esto debía ser anonimizado, ¿ya? O sea, reservando los datos de las personas que han aportado esta información. Y precisamente señaló que ocultar esta información al denunciado afectaba su garantía de defensa, ya que impide precisamente refutar, presentar los descargos respecto de los hechos que están siendo investigados. Así, luego de esta sentencia, quedó claro que el investigado tiene derecho a conocer el contenido del proceso seguido en su contra y no solo de las conclusiones. En consecuencia, la DT debe proporcionar copia del informe final y por extensión de las pruebas recolectadas a quien resulte acusado, especialmente si ello se deriva de un despido o una sanción grave. Por ahí vi que pasó una pregunta que consultaba precisamente qué ocurre respecto a las investigaciones que realiza la empresa. Me voy a adelantar, no obstante vamos a resolver las preguntas al final, pero como sí se relaciona con este punto, lo que nosotros sugerimos es que en las actas de declaración precisamente del denunciado, el denunciado declare que conoce y ha recibido copia de la denuncia y que conoce los hechos denunciados para que precisamente pueda refutarlos, ¿ya? Y eso es importante dejar una constancia escrita de ello. Así las cosas, va a poder el denunciado hacer valer sus derechos, ser oído y presentar las pruebas que estime pertinentes en el curso de esta investigación, resguardando, como vemos, su garantía de defensa que se encuentra regulada en la Constitución Política de la República. Continuamos con la siguiente sentencia. Este es otro de los fallos relevantes que han sido comentados por varios abogados de la plaza, y esto es porque a través del recurso de unificación de jurisprudencia, que este es un recurso excepcionalísimo y extraordinario, la Corte Suprema fijó ciertos lineamientos relevantes respecto al acoso sexual. En este caso existían fallos contradictorios, ¿ya? Que es precisamente lo que permite fundamentar y sustentar un recurso de unificación de jurisprudencia. Son fallos contradictorios dictados por distintas cortes, donde de algún modo se planteaba que en cierta situación, si bien se consideraba la existencia del acoso sexual, podía aplicarse una sanción que no sea el despido. O sea, existía una gradualidad en la aplicación de esta sanción, y en otros fallos se establecía, que era el fallo de esta causa, que por la ocurrencia del acoso sexual, la sanción que correspondiera únicamente el despido del trabajador. Así, en agosto de este año, la Corte Suprema, la cuarta sala, dictaminó que no es necesario hacer un análisis adicional de gravedad de los casos de acoso sexual, ya que todas las conductas de acoso sexual son, por su propia naturaleza, gravísimas e incompatibles con la dignidad humana. Como sabemos, esta causal tiene específicamente, así como ocurre también con el acoso laboral, una causal de término, reflejando así, según lo que establece el fallo, la voluntad del legislador de considerarlo un incumplimiento grave en sí mismo. Por tanto, bastaría la comprobación de la conducta para justificar el despido. En la sentencia, la Corte Suprema incluso señala que cualquier intento del trabajador de alegar buen comportamiento previo o algún atenuante se torna irrelevante frente a un hecho de acoso sexual acreditado. Asimismo, criticó la Corte Inferior haber pretendido graduar la intensidad del acoso. En conclusión, la Corte Suprema acogió este recurso de unificación, que como les digo, fija estos criterios para casos posteriores, en favor de la empresa, y estableció como doctrina unificada que probar una sola conducta constitutiva de acoso sexual es suficiente para configurar la causal de despido sin requerirse una valoración adicional sobre su entidad o impacto. Como les digo, este fallo ha sido bastante comentado
por parte de abogados laboralistas, bajo el entendido de que ha planteado un lineamiento que supone que no sería posible, por tanto, establecer alguna sanción gradual o proporcionada respecto a de estas conductas, ya que supone entonces que de acreditarse el acoso sexual, la única medida aplicable por parte del empleador sería el término del contrato por aplicación de la causal del 160, número 1, letra B del Código del Trabajo, no pudiendo, por tanto, aplicar algún otro tipo de sanción como era, hasta hace un tiempo, una amonestación, ¿ya? Este fallo yo creo que va a traer ciertas repercusiones y no sé si corresponde, claro, a la doctrina unificada hoy en día de la Corte Suprema, pero no sé si precisamente se mantenga en el tiempo, ¿ya? Es un tema claro, está en completo y total desarrollo y ha sido un desafío importante para muchos abogados que nos gusta esta materia y, y estamos, claro, nos ha exhortado a tenerlo muy en consideración en casos e investigaciones que estemos realizando. Y el cuarto y último fallo les queremos presentar hoy día como parte de materias novedosas, relevantes, eh, es el que también mencionamos en la sesión pasada y forma parte de las preguntas que nos han hecho, que precisamente se refiere a qué ocurre en los casos en que la Dirección del Trabajo no no ha resuelto la investigación que tenía a su cargo, ¿ya? En el taller pasado vimos que en algunos casos la Inspección del Trabajo debe llevar a cabo las investigaciones, como también debe llevar a cabo las investigaciones cuando el trabajador presenta la denuncia ante la propia Inspección del Trabajo. ¿Qué significó esto? Que la Inspección del Trabajo, desde agosto del año pasado, se llenó de trabajo y de pega, lo que le significó estar realmente sobrepasados por la cantidad de denuncias que recibieron. Inicialmente recibían estas denuncias y no contestaban dentro del plazo de 30 días respecto a las observaciones. Desde hace unos 3 meses recién empezaron a contestar y a hacer ciertas observaciones. Y ocurre que en varias situaciones se tardaban mucho más del plazo de los 30 días, incluso del plazo que el reglamento les permite prorrogar. Y esto generaba una situación de incertidumbre que se mantenía en el tiempo, afectando tanto a las partes involucradas como también a las empresas empleadoras, ya que éstas debían mantener las medidas de resguardos existentes, ya no solo por los 30 días, que es el plazo en que se desarrolla esta investigación, sino que se extendía más tiempo y con un completo y total estado de incertidumbre. Así las cosas, lo que ocurrió en este tipo de situaciones fue que empresas, como también algunas de las partes involucradas, denunciante o denunciada, presentaron recursos de protección ante las cortes de apelaciones respectivas, alegando precisamente este actuar arbitrario e ilegal de parte de la Inspección del Trabajo al no resolver las investigaciones dentro de los plazos legales. Así les traigo hoy una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que se pronunció respecto de un caso. La empresa fue notificada el 5 de marzo del 2025 de una denuncia ley Carin interpuesta por una trabajadora en contra de su superior, un chef. De inmediato, la DDT dictó medidas cautelares, el apoyo psicológico a la denunciante y la aplicación del protocolo interno y separación del denunciado de la denunciante del lugar de trabajo. Entonces, había una medida de resguardo asociada a que entre las partes no existe una relación laboral. Transcurrieron los 30 días legales sin que la inspección emitiera resultado ni alzara las medidas. La incertidumbre llevó al empleador a presentar un recurso de protección, alegando la ilegalidad por omisión de la ET al no resolver oportunamente. La propia ET respondió que la demora, porque la Dirección del Trabajo en este tipo de casos debe emitir un informe informando precisamente a la Corte qué es lo que había ocurrido.
La ET respondió que la demora se debía a la sobrecarga de trabajo y por el aluvión de casos tras la nueva ley, sumado a un error del empleador al enviar consultas a un correo equivocado. Y sostuvo que los plazos administrativos no son fatales. La Corte de Valparaíso rechazó las defensas y alegaciones de la ET y determinó que sí hubo un actuar ilegal. Destacó que la ley Karin impone expresamente un plazo máximo de 30 días para la investigación. Recordemos, un plazo máximo de días administrativos, lo que supone excluir los días sábados, domingos y festivos. Entonces tiene un plazo de 30 días hábiles para llevar a cabo la investigación. Esto por la urgencia y gravedad de las denuncias. La omisión de la ET en pronunciarse no resulta inocua. Mantiene una incertidumbre y prolonga las medidas cautelares, afectando a las partes. En consecuencia, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección y ordenó a la inspección, primero, cerrar inmediatamente la investigación, informar si las medidas cautelares seguían vigentes o no, y notificar formalmente al empleador y a la trabajadora del resultado. ¿Ya? Hay un fallo también en esta misma línea dictado por la Corte Suprema que ratifica este mismo criterio. Y es más, profundiza en la importancia, y esto lo hace respecto al derecho de propiedad del empleador, porque es el empleador quien debe disponer sus medios para el funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Y profundiza en ello, particularmente en este fallo de la Corte Suprema. Muy bien, estos han sido las cuatro sentencias relevantes que les hemos querido presentar en esta clase. Respecto a materias de ley Karin, fallos que han sido recientemente dictados por tribunales superiores de justicia y que nos dan ciertos lineamientos relevantes que debemos tener en cuenta. Esto es una noticia en desarrollo. Seguimos recibiendo fallos día a día por parte de los tribunales y por parte de las cortes. Los invitamos siempre a mantenerse actualizados en este tipo de materias, ya que las cortes, al aplicar la norma, dan ciertos criterios y ciertas directrices que siempre se deben tener en cuenta y en consideración en todos estos procedimientos de investigación. Dejo ahora con ustedes a Diego, quien va a continuar con otros casos y otras materias ya asociadas más bien a casos de investigaciones internas y la aplicación de la ley Karin. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Ahora con Tomás vamos a pasar a la parte más penal de este módulo. Los casos penales, qué enseñanzas nos dan a nosotros respecto de cómo llevar adelante compliance penal y también las investigaciones. ¿Qué pudo haber hecho mejor quizás la empresa? ¿Cómo que efectivamente se colaboró con la autoridad en los hechos? Y para eso queremos comenzar primero con este caso de Parque Safari. Es un accidente fatal muy conocido, que sentimos que nos deja importantes lecciones a todos en cuanto a compliance y cómo la empresa puede implementar medidas de investigación y en el fondo colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Para los que no sepan, bueno, este caso trata de relativamente reciente, el 6 de agosto del 2021, en el sector de felinos del Parque Safari, que aparece ahí en la imagen. Una trabajadora de apenas 21 años, Catalina Torres, ingresó a ejecutar labores de limpieza cuando un tigre de Bengala que se encontraba suelto en el lugar la atacó y terminó causándole la muerte en el mismo lugar. Un caso muy lamentable que activó consecuencias obviamente inmediatas para la empresa. Comienza la PDI y el Ministerio Público a realizar sus diligencias investigativas. Además está la Seremi de Salud, que dispone un sumario inmediatamente, y el recinto además, por la Dirección del Trabajo, como bien sabe Cristian, tiene facultades y las ejerció para suspender la operación del recinto hasta que se implementaran medidas de seguridad para subsanar esta situación. Dos antecedentes muy relevantes que se detectaron de inmediato al iniciar la investigación. Uno es que el día anterior a que ocurriera este accidente, es decir, el 5 de agosto, la jefatura inmediata de esta trabajadora, que era el gerente de operaciones, le había encomendado estas labores de limpieza a Catalina, de las cuales no eran las que correspondían a su contrato de trabajo y tampoco eran las que realizaba habitualmente. Ella era, de hecho, una guía de safari, no tenía el rol ni función de limpiar la jaula de estos animales, y además por lo mismo no contaba
con las capacitaciones al respecto, ni tampoco había sido informada de protocolos que existieran respecto del movimiento del animal, ni de cómo realizar la limpieza del recinto. Y otro antecedente muy relevante, que también se descubrió muy al principio en la investigación y que generó harto revuelo, es que tan solo 3 meses antes de este lamentable hecho, ya en mayo la Dirección del Trabajo había sancionado a este parque por no denunciar oportunamente un accidente laboral dentro del plazo que otorga la normativa a la mutual, era la ATS en este caso, que tiene 24 horas para denunciar el delito, no, el accidente, y no lo había realizado. Y además mostraba deficiencias en seguridad, en materia de capacitación, así que había un antecedente súper fresco de que Parque Safari no estaba teniendo toda la diligencia debida como corresponde para el manejo de estos animales. Pasemos a tomar la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, los primeros días que comienza, y esto, y acá parten ya las enseñanzas, creo que para todos, en el fondo, las declaraciones. En el fondo. Parte, ahí tenemos en imagen acá, ya el gerente general, que es Antonio Rojas, sostenía que habían protocolos adecuados y que en el fondo no se habían implementado finalmente y que había aquí una acción temeraria por parte de la trabajadora. Y se contraponía esto con todas las declaraciones de testigos, que eran otros trabajadores del parque, que daban cuenta de que a ella no le correspondían esas funciones, que no habían sido advertidos tampoco de la presencia de este animal en la jaula. Entonces ya, para ir tomando ya las enseñanzas del caso, aquí hay una primera falta grave de la empresa, en el fondo. Hay claramente declaraciones públicas que no ayudan en nada a esclarecer los hechos. No hay una colaboración real con la investigación. Es muy difícil comenzar con el pie derecho si uno parte emitiendo estas informaciones que además se contraponían con las declaraciones de testigos, declaraciones, por cierto, que tampoco Parque Safari se preocupó de obtener ellos mismos. Y aquí estamos ya introduciendo un poco las herramientas de investigación que hemos hablado en otros módulos y que después vamos a sacar lecciones en un listado de compliance investigativo, qué es lo que acá debió haber ocurrido y que no, lamentablemente no se implementó. Entonces, estas afirmaciones de supuestos protocolos, de instrucciones que se le habían dado al trabajador, permiten simplemente dificultar las labores investigativas de la PDI y también de la Fiscalía O'Higgins específicamente. Así que aquí ya partimos con una primera lección. En el fondo ocurre un accidente y aquí lo que la empresa no estaba haciendo en el fondo es que no estaba implementando un protocolo post accidentes. Nosotros, por ejemplo, con Tomás nos ha tocado asesorar a empresas que también están sujetas a riesgos de salud grandes de sus trabajadores, movimientos de containers, por ejemplo. Y todas esas empresas, no solo tú tienes un protocolo para evitar riesgos, sino que también tienes un protocolo para activar en la medida que ocurre un accidente, que el llamado a emergencias, también reunir las declaraciones de los trabajadores que hayan sido testigos del accidente, y todo eso ya la empresa estaba fallando en su compliance desde el minuto uno, lamentablemente. Adelante, Tomás, sigamos a la siguiente. Bueno, y comienza entonces en el fondo la investigación, en esta vez no es interna, es la investigación que lleva adelante la Brigada de Homicidios aquí, porque hay un delito, un cuasi delito de homicidio, la PDI y la Fiscalía de O'Higgins parten sus investigaciones técnico-científicas en esta materia, toman declaraciones para establecer si es que había un protocolo y cuáles son las responsabilidades. Toda una investigación, por cierto, que además fue decretada secreta. Y como les decía, parten sumándose las autoridades. Entonces, acá ya hay otro punto importante de compliance. En el fondo, las empresas tener ante estas situaciones protocolos claros de cómo relacionarse con las autoridades, en el fondo. ¿Quién? Obviamente la PDI está contactando aquí al gerente general, al dueño del zoológico, pero además es importante que la empresa sepa perfecto cómo entrego la información, por qué controles internos tiene que pasar para que la información sea 100% auténtica, que no haya sido editada, que sea la información completa también. Todo eso es importante ya y la empresa aquí, Parque Safari, no tenía esto en su relacionamiento con la PDI, con la Fiscalía de O'Higgins. La Dirección del Trabajo empieza a realizar las fiscalizaciones, entonces también tendría que haber quizá un protocolo de qué persona está en la empresa para permitir el ingreso a estas autoridades, para hacer la entrega de la información, para hacer en el fondo el contacto entre estas autoridades fiscalizadoras y la empresa. La Seremi de Salud, como les mencionaba, también abre un sumario para revisar si es que hay protocolos y medidas adecuadas en el recinto. Y los hallazgos y que señalo ahí de la investigación y los que se reunieron y que posteriormente fueron acreditados y son parte importante del fallo, son los que señalo aquí en pantalla. Primero, hay omisiones en la dirección y supervisión. Aquí había una
simplemente una asignación de una función que no le correspondía a esta persona por parte de, en este caso era del gerente de operaciones, y que no había realmente una dirección, no había una instrucción clara, no había una supervisión de sus labores, simplemente fue una asignación porque al parecer decían que no había podido llegar el trabajador que estaba a cargo de la limpieza y quiso salir del paso, básicamente, el gerente de operaciones. Hay una falta de capacitación, lógicamente. Una trabajadora que guía no tiene la capacidad quizás para hacer la limpieza de acuerdo a los estándares que Parque Safari implementa, que ellos también decían que habían capacitado a sus trabajadores en esa materia, pero obviamente una trabajadora que no le corresponde el rol no está al tanto de eso. Una inexistencia de protocolos efectivos de limpieza y de respuesta ante emergencia, lo que venimos hablando. No había una claridad respecto de cómo es el procedimiento para trasladar a través de, se hacen como esclusas y van trasladando el animal a una jaula posterior y eso permite que la persona vaya y pueda limpiar con tranquilidad. No había un protocolo claro al respecto. Cuarto hallazgo, no advertir a trabajadores la presencia del tigre suelto. Y aquí parten la PDI y en el fondo y la Fiscalía empiezan a ver que las declaraciones de testigo eran las reales y que aquí lo que decía el gerente de operaciones que les había advertido a los trabajadores, esto, la verdad es que no había una acción temeraria probablemente tal. Y por último, una falla en activar las medidas de reacción. Aquí el rol del tirador único, en el fondo el que tiene la capacidad en el caso más grave de poder matar el animal y que tiene el arma a su alcance y todo, era el mismo dueño del zoológico. Y ahí uno también se pone a pensar, bueno, y eso es quizás lo más efectivo para implementar efectivamente ese control, que ya obviamente es en el caso de la mayor gravedad y simplemente para salvar la vida de un trabajador que está siendo atacado. Bueno, aquí no se pudo implementar, el dueño no pudo implementar el procedimiento, entonces también hay una medida, por así decirlo, de seguridad y de resguardo que no se podía dar en la práctica. Así que también súper ineficiente de parte de Parque Safari y muy negligente por lo menos. Adelante, Tomás, siguiente, por favor. Bueno, y pasamos entonces a la etapa ya, se viene la formalización. Esto es ya en septiembre de 2023. Les pongo las fechas para que se den cuenta también cómo dura este procedimiento. Tenemos que pensar también, y lo vamos a detallar un poco más. Si bien no hay una sanción, todavía una condena penal, igual estos son juicios que tienen su duración e investigaciones que también entorpecen el funcionamiento, lógicamente, y la operación normal del Parque Safari. Entonces también hay un costo importante para la empresa, ¿ah? En esta negligencia. No solo la pérdida lamentable de un trabajador, sino que además hay un costo administrativo. Realmente se suspenden las operaciones y por lo tanto todos nosotros como empresas también tenemos que entender que estos casos, quizás este es un caso un poco extremo, pero en el fondo las lesiones de los trabajadores, la seguridad y la paralización para la faena es un perjuicio gigante también para la empresa y hay que tener esa preocupación también, no solo por la salud de los trabajadores, sino que también por el normal funcionamiento de la empresa. Y aquí entonces formaliza ya en septiembre de 2023 la Fiscalía y formaliza, miren, al dueño del parque, al gerente de operaciones, que era el hijo del dueño, y a una veterinaria también. Fondo, y todo formalizado bajo la figura de cuasi delito de homicidio. Fondo, delito de homicidio, pero sin la intención había una negligencia. Y luego pasamos, después de un largo juicio, un juicio bastante de tipo simplificado, pero ya tenemos un fallo en noviembre de 2024 recién, y ahí el juzgado de garantía Rancagua condena con costas tanto al dueño como a este gerente de operaciones, como los autores de este cuasi delito de homicidio. Finalmente resolvió absolver a la veterinaria que también aparecía en el protocolo que tenía responsabilidades a propósito de la limpieza, pero también ahí uno empieza a ver el rol, en el fondo, por qué la veterinaria tenía una responsabilidad en un protocolo de manejo animal que no tenía que ver con la salud del animal. Entonces ahí, la verdad es que a ella se detecta también otro fallo en la elaboración del protocolo interno de la empresa. Y aquí la verdad es que el tribunal estableció, como les veníamos diciendo, que aquí hay una muerte de un trabajador como resultado de omisiones por parte de la empresa, de estas direcciones del deber y supervisión. Hay instrucciones para esta labor a la trabajadora que no estaba capacitada. Hay una falta de los protocolos de limpieza y de emergencia. No se informó de la presencia del tigre suelto y tampoco se activó esta medida del tirador único que le correspondía al dueño, que era finalmente poder dar muerte al tigre. Y la sanción, para que la señalo acá nomás, es 540 días de reclusión menor en su grado mínimo. Esto ya es el lenguaje más propio de los penalistas, pero en el fondo es una sanción bastante extensa, pero con remisión condicional, suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
¿Y por qué estamos, nosotros ya quizás aquí pueden ver por qué estamos poniendo este caso, si en el fondo no hay una responsabilidad a la empresa? Bueno, aquí estamos hablando de implementación de una condena penal a personas naturales. Parque Safari sí mismo no fue condenada como persona jurídica. Eso es lo que hay que como, claramente del fallo se obtiene, pero ahí también nos queremos poner en el escenario, bueno, ¿es una sanción penal a la empresa la única sanción? No, bueno, como les veníamos diciendo, medidas administrativas, la fiscalización, la paralización de la operación de la empresa durante todo ese tiempo, también de alguna manera, sin querer serlo explícitamente, termina siendo una sanción a la empresa propiamente tal, con aras a que ésta colabore en la investigación. Además, poniéndonos ya en un escenario un poco más como hipotético, pero en el fondo, este es un delito, esto es del año 2021, entonces la ley de delitos económicos que venimos conversando tanto, por ejemplo, todavía no estaba en aplicación. Pero ¿qué hubiese pasado en el fondo si la ley de delitos económicos hubiera estado vigente a la fecha de los hechos, si en el fondo se pudiera haber perseguido finalmente la responsabilidad penal de Parque Safari y no solo de estos trabajadores? Bueno, en el caso de la muerte de una persona natural por un cuasi delito de homicidio, se tiene que acreditar los elementos que hemos venido mencionando. En el fondo hay una inobservancia, un deber de cuidado respecto de un trabajador por parte del empleador, se produce un daño a la persona, que en este caso obviamente es la muerte o las lesiones del trabajador, y además debe ser atribuible eso al comportamiento de parte del empleador y que este sea contrario al deber de cuidado. En el fondo, entonces, si yo ya empiezo a traspasar eso, esta realidad, a la ley de delitos económicos, efectivamente, hay infracción de deberes de cuidado de la empresa, y si bien esto no se encuentran, no son deberes que se encuentran taxativos en la ley, no estoy hablando de un listado, pero en el fondo, en ese contexto, sí es posible que se haya atribuido responsabilidad aquí a Parque Safari probablemente tal. Recuerden que también hay delitos económicos relacionados con la exposición al peligro por negligencia a los trabajadores. Y por eso es tan importante hacer énfasis en estos protocolos que buscan resguardar la seguridad de los trabajadores. Es sumamente relevante la entrega de elementos personales de protección. Y además, si uno ya se pone muy, muy quisquilloso, hay también normas en la ley de delitos económicos respecto del manejo de armas, y eso también podría tener cierta relación en este caso en particular, porque ahí estaba esta medida del tirador único y el uso y deber de custodia del arma. Para la implementación de esa medida también podría generar exposición y responsabilidades a la empresa desde el ámbito penal. Entonces, si bien la verdad es que no se aplica la ley 20.393, sí ilustra, este caso ilustra defectos en el fondo de la organización, la falta de los protocolos, la falta de capacitación, la falta quizás de una reacción oportuna en situaciones de alto riesgo. Y por eso tiene una relación igual con la ley 21.595 de delitos económicos, porque el foco que se está poniendo ahora en la implementación efectiva tiene que ver precisamente con eso, en el fondo, que no solo constar con el protocolo si es que lo elaboran, pero en el fondo habían, por ejemplo, acá medidas de tirador único y no se implementaron porque no estaban diseñadas y el ojo y la atención en la implementación efectiva. Entonces, si bien este es un caso, como les decía, que no termina en condena para la empresa bajo la ley 20.393, nos deja un presente práctico y aquí, y también el énfasis, condenas para el dueño de la empresa y para el gerente de operaciones, en el fondo. Entonces, solo para poner ahí como último tema, en el fondo, a veces que la gerencia, los directores también son muy contestes en preguntar, bueno, entonces, tengo una exposición a una condena y como que esa es la única preocupación, bueno, poner el ojo también en lo que les venía diciendo, en estas medidas, en la suspensión del funcionamiento por parte de la Seremia de Salud, en la investigación de la Dirección del Trabajo, que también puede aplicar multas. Esas también son temas que hay que levantar a la alta administración, que si bien no son condenas penales, sí son riesgos para la empresa, sí son costos para la empresa y por lo tanto tienen que ser advertidos oportunamente a la administración. Adelante, Tomás. Vamos a pasar ahora a ver ciertas recomendaciones, ya teniendo clara la película, cómo terminó este caso. Pasemos a recomendaciones de compliance, probablemente tal. Estas son especialmente importantes para empresas, obviamente, con riesgos operacionales altos, pero también hay, en el caso de que hayan faenas de transporte de camiones, todas esas medidas también de alguna manera aplican. Primero, generar un mapa de riesgos críticos. En el fondo,
hay que identificar en las matrices de riesgo no solo los riesgos de delito, sino también aquellas operaciones de riesgo de vida o de la seguridad o de la integridad de los trabajadores. Por ejemplo, también obviamente aplicar controles duros. En este caso, quizás la existencia de, por ejemplo, un protocolo de uso de candados, una segregación de funciones. En el fondo, si no estaba el trabajador para realizar la limpieza, tiene que exclusivamente tiene que venir otro con la capacitación realizada y si no, en el fondo no se puede realizar la limpieza, pero en el fondo no tener esta movilidad, esta flexibilidad para ir designando trabajadores a distintas funciones cuando hay un riesgo para la vida o seguridad identificado. Lo segundo son protocolos operacionales y de emergencia. En el fondo, estos hay que diseñarlos, lógicamente, pero también hay que entrenarlos, hay que ensayarlos, en el fondo es como la operación DAISY, en el fondo hay que tener acá una práctica clara en los trabajadores y que se pueda acreditar de que hay operativos y acciones que están enseñadas y que se entienden por los trabajadores en casos de alerta roja, en casos de cierre o aislamiento, por ejemplo, en el caso de las jaulas, en el caso de la limpieza. Aquí vuelvo al ejemplo, que en el fondo lo único que tenía acá la empresa finalmente cuando ya la situación escalaba y el trabajador estaba siendo atacado era este protocolo, procedimiento del tirador único, bueno, que se contemple y que hayan responsabilidades de eso por alguien que realmente está 24/7 en el recinto. O sea, tiene que haber también una lógica de implementación efectiva. Las competencias y certificaciones, bueno, como tercer punto lo pongo aquí nomás, no reasignar lógicamente tareas críticas y que sean identificadas en la matriz como críticas en términos de riesgo para la salud de los trabajadores, no reasignarlas en otros trabajadores, en el fondo. También si hay una capacitación a esos trabajadores porque están expuestos a un riesgo mayor, bueno, también lógicamente tener registro de esas capacitaciones y registro de las autorizaciones para poder proceder en esas funciones un poco más críticas. La gestión laboral, aquí ya estoy ingresando en temas de Cristian, pero me parece que mantener las denuncias también a las mutualidades, en este caso era la ATS, que no se había cumplido y si recuerdan había una sanción previa 3 meses antes porque no se había informado en las 24 horas. Bueno, también mantener las denuncias de manera oportuna, los informes de la Dirección del Trabajo. Aquí había una labor súper importante del Parque Safari porque tenía que rendirle cuenta finalmente a todas estas autoridades. No tenía por la Fiscalía, la PDI, tenía la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud todos encima. Entonces también tener claridad de cuáles son quienes en la empresa tienen que ir reportando esta información, generar un canal de comunicación inmediato, todo eso ayuda a esclarecer los hechos y como ya lo hemos dicho antes, recordar que las investigaciones, que la colaboración en la investigación siempre es una medida atenuante de responsabilidad, así que también hay una importancia. Y por último, como recomendación, gobernanza de crisis en el fondo. Ocurre una situación así, tener el protocolo de respuesta. Se puede armar, en el caso de que haya más tiempo, un comité de crisis, por ejemplo. ¿Cuál es la línea de mando? Si ocurre un accidente con los trabajadores, ¿tiene que el encargado de prevención del delito ser el único responsable de esa situación o claramente por la gravedad de los hechos uno pone otros sujetos responsables dentro de la empresa y que estén coordinados, que tengan responsabilidades, que no se vayan interponiendo entre ellas y también practicar esto, en el fondo, capacitaciones, simulacros, en el fondo, aquí lo que ponía el fallo era el reproche a la falta de una reacción eficaz de la empresa. No había claramente, ocurrió el accidente y entre que, bueno, se llamó inmediatamente a los servicios de ambulancia, pero no había un protocolo claro de reacción y eso claramente derivó también finalmente en la muerte de la trabajadora producto de las lesiones que sufrió. Adelante, Tomás. Una más ahí. Y bueno, pasamos como a la investigación interna, porque en el fondo aquí este es un caso como cómo no hacer las cosas finalmente, pero también hay unas lecciones que podemos tomar nosotros como empresa en el fondo. Ok, ¿qué es lo que debe haber hecho la empresa? Tiene, más allá de la implementación de esos protocolos y todo, respecto a la investigación interna, en el fondo, ocurre un accidente como este. Bueno, dar inicio a un procedimiento de investigación que tenga como foco la causa raíz, el root cause analysis. En el fondo, ¿qué ocurrió? En el fondo, acá ocurre un accidente, pero hay que determinar responsabilidades y aquí hay una falta quizás de protocolo, el trabajador simplemente está expuesto a riesgo y no usó, por ejemplo, las medidas de protección personal, no siguió el protocolo, pero en el fondo hay que ir a responder las preguntas fundamentales y aplicar un procedimiento de investigación escrito que busque determinar por qué la trabajadora ingresó sin los protocolos, por qué no se activaron las alertas oportunamente,
por qué no existían procedimientos escritos y entrenados, en el fondo buscar por qué ocurrió este accidente. Preservación también de la evidencia, lo hemos venido hablando, resguardar los registros, las órdenes de trabajo, los protocolos vigentes en estas materias, todo pensando que también la Fiscalía, la PDI, la Dirección del Trabajo, el SEREMI de Salud van a también buscar estos antecedentes. Entonces, que la empresa tenga claro su bitácora, perfecto. Ok, yo todos los procedimientos que tengo para para la limpieza de los jaulas de los tigres, para los casos de emergencia son estos. Estos son los que tengo aplicados, estas son las capacitaciones que realicé en el año, estos son los trabajadores autorizados para realizar esa limpieza, etcétera. Y también, lógicamente, para las empresas que tengan cámaras, la custodia de grabaciones. Muchas veces estas cámaras también graban durante un cierto número de horas y después simplemente, salvo que uno guarde registros, se borran. Bueno, tener la preocupación inmediatamente de resguardar las cintas que hayan grabado también el accidente y poder entregar esas debidamente a la autoridad. Las entrevistas internas, las venimos hablando en otros módulos, sumamente importante. Aquí la empresa ni siquiera estaba haciendo esta diligencia de investigación interna para saber con sus propios trabajadores qué es lo que ocurrió, hablar con los supervisores, con la gerencia, con el personal que estuvo presente en el momento del accidente, con el encargado de seguridad, con el dueño. Eso no ocurrió en las entrevistas internas y documentarlas entonces tampoco fue posible y ahí uno ya empieza a ver cómo la empresa, por no implementar investigación interna, no colabora realmente con la investigación. La auditoría de protocolos y capacitación, muy corto, en el fondo, la existencia de procedimientos escritos, por ejemplo, registros de cuando los trabajadores ingresan a la empresa y la inducción y el entrenamiento que se le da tampoco tenía la empresa. La evaluación del modelo de prevención del delito. Bueno, aquí ya pensando en las lógicas de esta revisión periódica por terceros independientes, bueno, van a pedir el modelo de prevención, lo tienen actualizado, tienen controles de qué fecha es, han habido revisiones periódicas por estos terceros independientes. La empresa también tiene que tener eso sumamente claro. El informe interno con plan de acción. Bueno, descubrimos que tenemos fallas. Claramente se le asignó a una trabajadora que no estaba capacitada. Hay una responsabilidad individual de tales y tales personas en la empresa. Que eso conste en un informe y entregarlo a las autoridades. Eso también es sumamente relevante. Parque Safari lamentablemente no lo realizó. Y por último, la comunicación y reporte. Lo que vengo diciendo, uno tiene cuatro autoridades encima. Esto es un hecho que también lamentablemente tuvo mucha revuelo mediático, lógicamente, bueno, también generar un canal de comunicación claro y un reporte inmediato y la entrega de estos antecedentes y la investigación interna a las autoridades, eso también hubiese sido mucho más, hubiese sido una ayuda real de la empresa para esclarecer y nuevamente recordar por qué investigar, además del deber que tiene uno con los trabajadores de esclarecer cuáles fueron los hechos para evitar que se repitan, recordar que es una circunstancia atenuante de responsabilidad de la empresa. Así que bueno, con este caso, lamentablemente es un caso de cómo no hacer las cosas, básicamente. Sí podemos tomar ciertas lecciones importantes, sobre todo en un caso que terminó con una sanción al dueño y al gerente de operaciones. Así que los dejo ahora con un caso conocido, con Tomás, que va a entrar un poco más en la responsabilidad penal, de las empresas. Adelante, Tomás. Gracias, Diego. Bueno, como ven en la presentación, ahora vamos a abocar en un caso que ha sido bien bullado, bien comentado, yo creo que durante los últimos 10 años más o menos, que es el caso Penta. En este caso, bueno, nosotros podríamos estar haciendo una presentación todo el día o un poco, yo creo que un curso entero, una semana entera de este caso particular, de las aristas en las cuales derivó, el caso SQM, todo el tema de financiamiento irregular de la política, que me imagino que ya muchos también lo han visto desde la perspectiva de los medios, de la contingencia que ha tenido, un poco como ese terremoto que ha tenido también a nivel, yo creo, bien transversal tanto desde la parte penal como desde la parte ya un poco más mediática. Pero en este caso, yo creo que lo importante va a ser enfocarse en el, cómo los tribunales determinaron o qué factores consideraron relevantes para efectos de poder condenar a las personas jurídicas que están involucradas. Eh,
aquí me cuelgo de una de las frases que había señalado Cristiana al inicio de la presentación, que habló que los casos de ley Karin son una noticia en desarrollo, por lo tanto tenemos que estar constantemente también informando. En ese sentido, y un poco ya se puede deducir de lo que indicaba Diego en su presentación y lo que viene ahora, los casos penales son una noticia, o sea, mucho más en desarrollo porque están recién naciendo un poco los casos que se van a ver con la ley nueva. Como, como pudieron ver de la anterior, eso fue el caso Parque Safari, es un hecho del 2021, que la condena salió el 2024 y quedó firme cuando se rechazó el recurso de nulidad en la Corte recién a principios de este año, del 2025. En este caso, en Penta, bueno, los hechos que se investigaron fueron años, o sea, hechos que tuvieron eh, cabida entre el 2007 y el 2014, como para que tengan ese rango. Y esta sentencia que estamos discutiendo se dictó recién en marzo del 2025 y como vamos a ver a partir de un procedimiento abreviado, es decir, no hubo un juicio, por ejemplo, como este juicio, no sé si también vieron las noticias en el SQM que se criticaba mucho la extensión, que fueron como 3 años de juicio, acá no tuvieron, en esta sentencia no tuvieron ningún juicio. Por lo tanto, eso también permitió optimizarlo. Imagínense cómo hubiera sido este caso si se hubiera entrado a juicio, cuánto más se hubiera demorado. Solamente lo dejo ahí como elemento de reflexión. Bueno, yendo un poco más en materia, lo vamos a tratar de explicar bien en simple, como digo, por todas las aristas que tienen, pero la sentencia tiene que ver con principalmente dos sociedades del grupo Penta. En este caso nos referimos a Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta 3 Limitada, que fueron condenadas ya no directamente los ejecutivos, eso es algo que se está viendo también se ven en carriles separados, también como hay mucha gente involucrada, pero acá nos fijamos en la condena como personas jurídicas por delitos tributarios y delitos de corrupción, en particular el delito de soborno. Eso sí, bueno, los hechos se produjeron a través de la actuación de sus altos ejecutivos. Acá, bueno, los nombres también yo creo que son bien públicos los que han salido, Carlos Alberto Delano, Lavín, como personas que como también bastante connotadas y conocidas que han estado relacionadas con este caso. Ahora, ¿qué es lo medular? Que ejecutivos, personas de la plana superior del grupo empresarial Penta, ofrecieron sobornos para la obtención de beneficios indebidos en favor de la empresa y también en materia tributaria, lo que es manipulación de declaraciones en materia de servicios de impuestos internos y lograr devoluciones de impuestos improcedentes. Y aquí también también se ve un poco el vehículo de cómo se llegó a ese resultado, principalmente a través de la utilización de documentos falsos y contratos ficticios para elevación del pago de impuestos, para el encubrimiento de pagos y también, que esta otra lista, el financiamiento ilegal de la política. Bueno, como les señalé, en este caso los acusados, que en este caso son las personas jurídicas, se produjo una aceptación de los hechos a partir de su defensa, se sometieron a lo que se llama un procedimiento abreviado. Es decir, ellos, toda la investigación que hizo la fiscalía, dicen sí, esto es, yo acepto, esto es cierto, y después se ve un poco la responsabilidad por parte del juez y se determina la pena. Entonces, ¿qué es lo que tuvo en este caso en consideración el tribunal para poder condenar a la persona jurídica propiamente tal, más allá de sus ejecutivos? La gravedad de la reiteración de los delitos, es decir, delitos también que afectan el interés público. De hecho, acá estaban como querellantes, además de, bueno, el fiscal que tiene que actuar porque es como se llama el titular de esta acción. Está el Consejo de Defensa del Estado por los intereses del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, también de forma separada. Eh, y otro punto que acá es el más importante para esta presentación, se determinó que uno de los factores directos que llevaron a la comisión de delitos es la ausencia de un modelo de prevención y de medidas de supervisión que en este caso eran evidentemente inadecuadas. Y esto llevó a una decisión de condena, como les dije, en marzo del 2025 por delitos tributarios y de soborno. ¿Cuál fue la pena? Como sale acá en la presentación,
una pena de 3 años de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, una multa de 10.000 UTM y una publicación del extracto de la sentencia en el diario oficial. También uno viendo esta pena y un poco haciendo la comparación de todo un poco, el ruido que generó este caso versus un poco la pena, uno también legítimamente puede cuestionarse eso en materia de otra discusión de ¿será la pena lo suficientemente alta? En el caso anterior, por ejemplo, de Parque Safari, si hay una condena, que los condenados se vayan con remisión condicional, es decir, un poco como la figura que se dice la firma. ¿Son penas que son adecuadas considerando un poco el daño? Obviamente, la intención aquí no es dar una posición concreta, opinión que cada uno puede tener, pero hay que recordar que tanto este caso como el anterior son sancionados bajo la ley antigua que tenía sanciones mucho menos gravosas, tanto para personas naturales como jurídicas, como también supuestos que son mucho más acotados para las personas jurídicas. Por lo tanto, de hecho, acá vamos a ver que la forma que hubo de castigar es porque pudieron, o sea, en este caso actuaron los altos ejecutivos. Y en un caso, por ejemplo, con la ley actual, no solamente los altos ejecutivos pudieran haber eh, dado paso a esta responsabilidad de la persona jurídica, de la empresa, sino que también, por ejemplo, otros trabajadores, lo que se hubiera, por ejemplo, traspasado que en el caso de Parque Safari, ya no solamente estaríamos hablando de responsabilidad de ciertas personas con poder de supervisión o de mando, sino que podríamos estar hablando de la responsabilidad de la persona jurídica propiamente tal. Ahora, ¿qué dice el fallo respecto del modelo de prevención de delitos, la ausencia finalmente de investigaciones o de supervisión interna? La verdad es que el fallo es bastante acotado, pero al mismo tiempo ratifica mucho de lo que nosotros hemos estado hablando en todas estas presentaciones, sobre todo de por qué es importante poder contar con investigaciones internas. ¿Por qué es importante poder contar con un modelo de prevención efectivamente implementado? Nos dice, considerando décimo en la página, si es que les interesa la sentencia entre la 106 y la 107, dice, se estableció además que las conductas que desplegaron como consecuencia, o sea, son consecuencia directa del incumplimiento, eh, al no haberse implementado a la época ningún tipo de modelo de organización, administración y supervisión, lo que hoy día podemos entonces entender como un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado, tendiente a prevenir este tipo de delitos, por los cuales ellos son legalmente responsables por los delitos cometidos por su ejecutivo. Por lo tanto, ratifica el hecho de que si existe una cultura organizacional en la empresa que fomente la comisión de estos delitos. Y esto obviamente está muy relacionado con el hecho de que si es que se sabe en la empresa que existe una comisión de una irregularidad y esta empresa no investiga, tanto internamente como colaborar con las autoridades para ello, y no existen sistemas de control, estos van a ser elementos determinados como el tribunal, como fundamentales para la comisión de delitos. Después, el tribunal va a mirar necesariamente si va a existir entonces el modelo de prevención de delitos efectivamente implementado, y si es que no existe, y acá es muy importante el hecho de no solamente la existencia, sino la implementación misma, evidentemente esto ya va a llevar a responsabilidad de la empresa. Aunque los actos hayan sido cometidos por los ejecutivos, quizás uno ahí puede hablar ya, pero no es un tema de solo la empresa, pero claro, si es que el alto ejecutivo de la empresa, que es finalmente la cara visible, las personas que toman las decisiones estratégicas a nivel empresarial, son las que tienen este control y esto como de em, esta tendencia a cometer delitos o a incurrir en irregularidades, claramente la empresa se va a ver empañada de eso. Y acá está la gran diferencia entonces con el sistema actual, que ya no es solamente por si es que esto se comete por los altos ejecutivos, y otro punto importante al cual hace referencia al fallo, que claro, acá se pudo condenar a persona jurídica porque se pudo comprobar que todas estas irregularidades fueron en beneficio, en este caso, de las empresas del Grupo Penta, pero actualmente, y acá está el paralelo, ese requisito no sería necesario para poder condenar a una persona jurídica.
solamente tendría que acreditarse que la empresa pudo facilitarlo y que, claro, no se vio derechamente y únicamente perjudicada, pero no necesariamente beneficiada, por ejemplo, en este caso, como fue en temas tributarios. Por lo tanto, mira, por la hora sobre todo y por el hecho de que, como dije, este caso puede dar para mucho, esta es una pincelada bien breve, pero que nos da cuenta al final de que todo lo que hemos hablado, en este caso de prevención de delitos y lo que habló Cristian también en temas de ley Karin, son cuestiones que incluso con la ley antigua no están quedando en letra muerta, son temas que están considerando los tribunales, sin perjuicio de que, sobre todo en los temas penales, acá vamos a tener que tener paciencia. Vamos, de hecho, los que nos encargamos de esto, claro, cuando nos dicen, ya, pero dame un caso muy, muy reciente, decimos, ya, pero es que la investigación penal funciona de una forma también lo podemos como quizás desromantizar en el sentido de que es mucho más lento de lo que uno espera, pero ya esto nos da luces importantes de cómo esto va a ir evolucionando a nivel jurisprudencial. Bueno, con este caso ya damos término a la exposición por parte nuestra. Le dejo la palabra a Diego. No sé si va a seguir algunas palabras finales, pero desde ya muchas gracias también por la atención. Muchas gracias, Tomás. Sí, miren, estaba viendo las preguntas del chat, que queremos darle unos minutos, aprovechando que por milagro estamos bastante bien en los tiempos, me parece. Eh, a ver, Cristian, corrígeme. Creo que la primera pregunta de cómo conversa la copia, la entrega de la copia del informe al denunciado, cómo conversa con la Karin, ¿eso ya está resuelto o estamos bien? Sí, sí, Ya. no, me lo Fíjate, preguntó Francisca y lo abordé en mi presentación. perfecto. Hay una buena pregunta de Manuel, que yo creo que es una pregunta bastante, que vemos bastante con nuestros clientes también. En el fondo, pregunta Manuel, para los que no somos del área legal, ¿cómo nos podemos estar informando en detalle sobre resoluciones de los tribunales, sobre todo en casos laborales? A ver, respecto de casos laborales, yo creo que hay Cristian nos puede responder, pero yo creo que el problema que está es que muchas veces esta información, salvo en casos penales en el fondo, pero uno ingresando a la página del Poder Judicial puede de manera gratuita acceder a los expedientes y poder obtener los fallos directamente y poder leerlos. El problema, y yo creo que ahí está la clave, Manuel, es que es difícil digerirlo muchas veces, está escrito obviamente con un tono legal, a veces incluso excesivo, entonces la idea de fondo, poder obtenerla, sobre todo fallos bastante extensos, lo encuentro muy difícil. Yo creo que la mejor alternativa, fuera del tema laboral, son los esfuerzos que hacen oficinas de abogados, entre esos nosotros, de tener alertas legales. Nosotros hacemos publicaciones en nuestra página web de los fallos más relevantes y los explicamos en sencillo la idea principal. También enfatizamos por qué es importante que lo sepan las personas, si es que generó a veces un cambio en el criterio o abrió un nuevo criterio en alguna materia en específico. La verdad es que las oficinas de abogados, entre esas nosotros también, hacemos ese esfuerzo de entregar de manera más digerida quizás los fallos cuando son bastante polémicos, nuevos o noticiosos. Yo creo que también, bueno, si bien la prensa lo que hace ahí es más bien citar los fallos las secciones más relevantes, creo que también hay medios como, por ejemplo, Diario Constitucional, que es un sitio web también, que hace buenos comentarios respecto de fallos. A veces el tono también varía, pero yo creo que da a entender bien cuáles son las principales novedades que trae un fallo en alguna materia, cuáles son las interpretaciones que le está dando también el autor. Creemos que también es una buena fuente. De laboral dejo a Cristian para que responda, pero sí creo que tiene una ventaja porque, por lo menos a mi juicio, los dictámenes que publica de manera muy ordenada la Dirección del Trabajo son bastante ordenados y dan cuenta bien del criterio y creo que son bastante legibles. No sé qué opinas, Cristian. Sí, precisamente hay, primero, ciertas fuentes que siempre hay que estar siguiendo, como es el diario constitucional que tú mencionabas, el diario financiero, que, que hacen notas o publican, en algunos casos, fallos relevantes. Eh, también a nuestros clientes en particular les enviamos periódicamente alertas legales donde se abordan casos importantes como también modificaciones legales. Tenemos una base de datos de nuestros clientes y les hacemos llegar
este tipo de información de forma oportuna en cuanto se encuentra algo publicado o hay algo novedoso para que lo tengan en consideración. Y también los invito a revisar LinkedIn, que eso se haga con bastante frecuencia eh, a través de este portal web. Tanto nosotros como también otros estudios de abogados publican las alertas legales, comentarios respecto a ciertos fallos. LinkedIn, la verdad es que es un buen canal también para difundir y comunicar este tipo de asuntos, como también a veces se entera de fallos, de sentencias de otros abogados a través de este medio, ¿ya? Y el link que nos comparte también Diego es un link importante de la Dirección del Trabajo, donde se publican circulares y ordinarios de la Dirección del Trabajo sobre materias laborales, materias interpretativas, porque se encuentra dentro de sus facultades realizar una opinión especializada en materias laborales. Como sabemos, sí, son pronunciamientos administrativos que cambian y pueden cambiar en el futuro, ¿ya? Pero para que puedan estar precisamente siguiendo este tipo de información, los invitamos a seguirnos también a nosotros en las redes sociales, particularmente LinkedIn, que es un lugar donde se hace este tipo de publicaciones. Un poco Perfecto. No complementando sé si hay lo alguna que otra señala. pregunta. Ah, dale, Tomás, dale, dale. Sí, no, un poco complementando lo que, bien cortito, lo que señala Cristian respecto a LinkedIn, también confirmo la importancia de poder verlo por esa vía. Confirmo también que tanto nosotros como otros estudios de abogados tienen le dan una importancia a poder también compartir esta información. Y en ese sentido, no solamente, sí, porque uno dice ya, como, ¿qué, ya, en LinkedIn, ¿qué hago? ¿A dónde voy también dentro de LinkedIn? Yo creo primero que todo a las páginas de los estudios jurídicos que como también sepan que abordan estas materias, por ejemplo, en temas laborales, temas penales, y también a los abogados que están dentro de ellos, porque uno también a veces dentro de las mismas cuentas personales, también va compartiendo jurisprudencia relevante y va haciéndose como un poco un sistema de retroalimentación con lo que indican los mismos estudios jurídicos, como fuentes de información que podrían ser importantes. Totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Este es más allá de qué les pareció el curso, ahí dejo el link, Matías. Bueno, simplemente para ir cerrando ya, agradecerles a todos los que nos han acompañado en estos módulos. Ha sido una gran experiencia para nosotros, para Tomás, Cristian, Valentina también. Creemos que estas instancias que está organizando Fundación Generación Empresarial nos permiten darles a conocer de manera bastante digerible todas nuestras mejores prácticas, nuestras recomendaciones. La verdad es que nosotros estamos poniendo en estas presentaciones y en estos cursos lo que más nos ha funcionado y lo que hemos aprendido con el ensayo de bastante error y todo, pero hemos logrado conseguir las mejores técnicas de investigación, los mejores resultados de compliance con estas recomendaciones. Así que esperemos también que les sea útil tanto en materia laboral como en materia penal. Y bueno, ahí están nuestros correos también en las presentaciones. Cualquier duda o consulta también pueden contactarnos a cualquiera de nosotros. Y encantado de que hayan podido participar de este curso. Ojalá hayan otras instancias ahí organizadas por la Fundación. Y muchas gracias nuevamente a todos por participar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Diego. Y como decían, con este módulo ya estamos dando por finalizado el curso Taller Práctico de Investigaciones Internas de las Empresas que hemos organizado entre Fundación Generación Empresarial y el Estudio de Abogados Morales y BESA. Queremos agradecer muy especialmente a Valentina Morales, que nos acompañó en los otros módulos que no está hoy, a Diego Scherer, Cristian Cornejo y Tomás Correa, quienes han dictado las clases a lo largo de estas 4 jornadas. Agradecerles por su disposición, claridad y compromiso en este trabajo conjunto. Agradecemos también a cada uno de ustedes, de los conectados, por su interés, preguntas y participación en cada una de estas 4 sesiones. Esperamos que los contenidos revisados sean un aporte concreto a su gestión y en la promoción de culturas organizacionales íntegras. Les recordamos ya para ir terminando que durante la próxima semana, como decíamos al inicio, les enviaremos por correo los diplomas de participación a todos quienes hayan cumplido con los requisitos para obtenerlo. Les vamos a enviar también en ese correo los links con las grabaciones de cada uno de los módulos del curso y las presentaciones, incluyendo la presentación del módulo de hoy. Y les recordamos nuevamente que puedan ir a contestar la encuesta que está en el link del chat, por lo que les decía al principio también, que ahí les pedimos el nombre que quieren que les incluyamos en el diploma, así que es muy importante ahí que lo completen. Están ahí también proyectando el código QR para los que quieran ahí desde el celular
escanearlo y poder responder la encuesta, que como les decía al principio es muy importante para nosotros, y mantenerse atentos a las futuras actividades en Fundación Generación Empresarial. Ahí, como decía Diego, te vienen también algunas novedades para el próximo año también con Morales y Besa, así que ahí les vamos a estar comunicando oportunamente también para que estén atentos. Así que en nombre de Fundación Generación Empresarial, muchas gracias por habernos acompañado hoy día y a lo largo de este ciclo. Que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego, Matías. muchas Estén bien. gracias, que Hasta estén muy luego. bien, ¿ah? Gracias. Buen fin de Rodrigo, Muchas semana. gracias. Gracias. Buen Chao. fin de semana a todos. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias.